Buenos días a todas, bienvenidas a esta nueva entrega, nuevo libro. Estoy amando compartir este libro con ustedes. El año pasado lo leí y fue para mí una caricia al alma definitivamente. Entonces, ya saben que me encanta mucho como leer muchos libros y otros los leo con ustedes. Este ya lo leí antes y fue muy lindo, entonces ahora vamos a repetir y siempre la lectura en grupo es muchísimo mejor. Entonces voy a compartirles el PDF que ya previamente se los envié y vamos a estar haciendo pues el compartir, la lectura compartida y posterior vamos a estar hablando acerca de esta primera parte. Hoy vamos a leer lo que es los agradecimientos y me creo que hasta el capítulo 1, ¿sí? Listo, voy a hacer un poquito más grande esto. Vamos, Moni, con los agradecimientos. Hola, buenos días. Buenos días. Ah, Agradecimientos. Escribir este libro me llevó mucho tiempo y muchas personas me ayudaron a completar la tarea. André, I Love Woman, mi agente literario, ha sido un ángel con el libro y conmigo también. Por su causa lo empecé y por su causa lo terminé. Andrea Kagan también hizo mucho para que este libro llegase a su conclusión. Convierte la edición de libros en una forma de arte. Muchas otras personas merecen que les agradezca su contribución. Connie Crunch, Jeff Hammond y Freddie Weber me ayudaron muchísimo con la redacción. Doy las gracias a Carol Cohen y a toda la planilla de HarperCollins por no haberme abandonado desde hace mucho tiempo. Para mis amigos Rich Cooper, Minda Byrne, Carrie Williams, Norma Ferrara, Valeria Lippincott, David Kaiser y Dan Stone, mi más profunda y perdurable gratitud. Gracias a Howard Rochester, Steve Sayer, Victoria Pittman, Anna Cotto, Tara Shannon y Bruce Bierman. Gracias a todas las personas que durante los últimos 8 años han asistido a mis conferencias y participado en mis grupos. Gracias a mis padres por todo lo que me han dado y a mi hija por aportar a mi vida una dulzura que se eleva mucho más allá de las palabras. Prefacio. Me crié en una familia judía de clase media, enriquecida con el toque mágico de un padre excéntrico. En 1965, cuando yo tenía 13 años, me llevó a Saigón para mostrarme cómo era la guerra. En ese momento, la guerra de Vietnam comenzaba a acelerarse y él deseaba que yo viera los agujeros de las balas con mis propios ojos. No quería que el complejo militar industrial me lavara el cerebro y me convenciera de que la guerra estaba bien. Mi abuelo era muy religioso y a veces yo iba con él a la sinagoga los sábados por la mañana. Cuando se abría el arca durante el servicio, él se inclinaba, reverente, y empezaba a llorar. Yo también lloraba, pero no sabía si lo hacía por un incipiente fervor religioso o simplemente porque mi abuelo lloraba. Cuando empecé la enseñanza secundaria, tuve mi primera clase de filosofía y decidí que Dios era una muleta que no necesitaba. ¿Qué clase de Dios, me preguntaba, podía dejar morir de hambre a los niños, o que la gente enfermara de cáncer, o que sucediera el holocausto? La fe inocente de una niña chocó de frente con el pseudointelectualismo de una alumna de primer curso de bachillerato. Le escribí una carta a mi estimado Señor Dios,
Mientras escribía estaba deprimida, pero era algo que sentía que tenía que hacer, aunque ya me consideraba demasiado instruida para creer en Dios. En la universidad, mucho de lo que aprendí de los profesores no tenía decididamente nada que ver con el plan de estudios. Abandoné la carrera para cultivar verduras, pero no recuerdo haber cultivado jamás ninguna. Hay muchas cosas de aquellos años que no puedo recordar, como muchísima gente en aquella época, al final de los 60 y a principios de los 70, yo era bastante descontrolada. Me parecía que cada puerta que las normas convencionales marcaban como un no ocultaba el secreto de algún placer lascivo que no podía perdonarme. Todo lo que parecía escandaloso quería hacerlo y generalmente lo hacía. No sabía qué hacer con mi vida, aunque recuerdo que mis padres no dejaban de rogarme que hiciera algo. Iba de relación en relación, de trabajo en trabajo, de ciudad en ciudad, buscando algún sentimiento de identidad o algún propósito, alguna sensación de que finalmente mi vida tenía significado. Sabía que poseía talento, pero no sabía para qué. Sabía que era inteligente, pero estaba demasiado frenética para aplicar mi inteligencia a mis propias circunstancias. Me puse varias veces en terapia, pero no me influyó mucho. Me iba hundiendo cada vez más en mis propias pautas neuróticas, buscando alivio en la comida, en las drogas, en la gente o en cualquier cosa que pudiera encontrar para apartarme de mí misma. Siempre estaba tratando de hacer que mi vida sucediera algo, pero no sucedía nada demasiado importante, a no ser el drama que yo creaba alrededor de las cosas que no sucedían. Durante aquellos años tuve una enorme roca de asco de mí misma instalada en la boca del estómago, y aquello empeoraba cada etapa que iba pasando. A medida que se intensificaba mi dolor, lo mismo pasaba con mi interés por la filosofía oriental, perdón, empeorar, pues a medida que se intensificaba mi dolor, lo mismo, sí, lo mismo pasaba con mi interés por la filosofía oriental, occidental, académica, esotérica, Kierkegaard. El I Ching, el existencialismo, la teología radical cristiana de la muerte de Dios, el budismo y otras. Siempre había percibido algún misterioso orden cósmico en las cosas, pero jamás había podido aplicarlo a mi propia vida. Un día que estábamos sentados fumando marihuana, mi hermano me dijo que todo el mundo creía que yo era rara. Es como si tuvieras alguna especie de virus, me explicó. Recuerdo haber pensado que en aquel momento iba a salir disparada de mi cuerpo. Sentí que no pertenecía a este mundo. Con frecuencia había tenido la sensación de que la vida era una especie de club privado cuya contraseña habían dado a todo el mundo excepto a mí, y aquel era uno de esos momentos. Sentía que los demás conocían un secreto que yo no sabía, pero no quería preguntarles por él para que no supieran que no lo sabía. A mis veintitantos años estaba en una confusión total. Creía que los demás también se morían por dentro, igual que yo, pero que no podían o no querían hablar de ello. Seguía pensando que había algo muy importante de lo que nadie hablaba. Tampoco yo tenía palabras para explicarlo, pero estaba segura de que el mundo había algo fundamental que no funcionaba. ¿Cómo era posible que todos pensaran que en ese juego estúpido de triunfar en la vida, que a mí en realidad me avergonzaba y al que no sabía jugar, pudiera consistir todo el sentido del hecho de estar aquí? Un día del año 1977 en Nueva York, vi en casa de alguien una serie de libros azules con letras doradas. Eché un vistazo a la introducción y leí: Este
Es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer un plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Recuerdo haber pensado que eso sonaba bastante misterioso, por no decir arrogante. Sin embargo, ay, fue la onda. Ok. Continué leyendo y entonces me di cuenta de que la terminología de los libros era cristiana. Eso me puso nerviosa. Aunque en la escuela había estudiado teología cristiana, la había mantenido a una distancia intelectual. Ahora sentía la amenaza de un significado más personal. Volví a dejar los libros sobre la mesa. Fue necesario un año más para que volviera a ellos. Un año más y un año más de sufrimiento. Entonces, estuve lista. Esa vez estaba tan deprimida que ni siquiera me fijé en el lenguaje. Esa vez supe inmediatamente que el curso tenía algo muy importante que enseñarme. Usaba los términos cristianos tradicionales, pero en sentidos decididamente no tradicionales, no religiosos. Me impresionó como le ocurre a la mayoría de la gente, la profunda autoridad de su voz. Me respondía a preguntas que yo había empezado a considerar sin respuesta. Hablaba de Dios en una brillante terminología psicológica, poniendo a prueba mi inteligencia sin insultarla jamás. No, Se te comenzó a trabar. Se te comenzó a trabar, Moni. Ya sigo yo. Ok. ok, Entonces, hablaba de Dios en una brillante terminología psicológica, poniendo a prueba mi inteligencia sin insultarla jamás. Suena un poco a frase hecha lo que voy a decir, pero me sentí como si hubiera llegado a buen puerto. Parecía que el curso tuviera un mensaje básico: relájate. Aquello me confundió porque siempre había asociado relajación con resignación. Había esperado que alguien me explicara cómo librar la batalla o que la librara por mí. Y ahora este libro me sugería que renunciara por completo a la batalla. Me quedé sorprendida y al mismo tiempo aliviada. Desde hacía mucho tiempo sospechaba que yo no estaba hecha para el combate mundano. Para mí un curso de milagros no fue simplemente una lectura más. Fue mi maestro personal, mi senda de salida del infierno. Cuando empecé a leerlo y a hacer los ejercicios que proponía, sentí casi inmediatamente que dentro de mí se producían cambios positivos. Me sentía feliz. Sentía que empezaba a calmarme. Comencé a entenderme a mí misma, a tener algún atisbo de por qué mis relaciones habían sido tan dolorosas, por qué nunca podía continuar con nada, por qué aborrecía mi cuerpo. Y lo más importante, comencé a tener cierta sensación de que podía cambiar. Al estudiar el curso de milagros se desataron en mi interior enormes cantidades de energía y esperanza, de una energía que día tras día se había ido volviendo más y más autodestructiva. El curso, distribuido en 3 libros, es un programa autodidáctico de psicoterapia espiritual y no pretende tener el monopolio de Dios. Habla de temas espirituales universales. No hay más que una única verdad expresada de diferentes maneras. Y el curso solo es una de esas muchas sendas que conducen a la verdad. Sin embargo, si es la tuya, lo sabrás. Para mí fue una experiencia decisiva, intelectual, emocional y psicológicamente.
Me liberó de un terrible dolor emocional. Yo deseaba aquella conciencia de la presencia del amor, de la que me había hablado, y durante los 5 años siguientes me dediqué apasionadamente a estudiar el curso. En 1983 empecé a compartir lo que interpretaba de mis lecturas del curso con un pequeño grupo de personas en Los Ángeles. El grupo empezó a crecer. Desde entonces, el auditorio de mis conferencias ha ido en aumento, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. He tenido la oportunidad de constatar la importancia que tiene este material para personas del mundo entero. Volver al amor se basa en lo que he aprendido en un curso de milagros. En este libro hablo de algunos de sus principios básicos tal como los entiendo y los relaciono con los problemas con los que solemos encontrar todos en nuestra vida cotidiana. Volver al amor se refiere a la práctica del amor como fuerza y no como debilidad, como cotidiana respuesta a las dificultades que afrontamos. ¿De qué manera puede ser el amor una solución práctica? Este libro está concebido para que construya una guía de la milagrosa aplicación del amor como un bálsamo para todas las heridas, ya sea que nuestro dolor psíquico se dé en el ámbito de las relaciones, de la salud, del trabajo o de cualquier otro dominio. El amor es una fuerza poderosa, la curación, la respuesta. Los norteamericanos no nos lucimos mucho en filosofía, pero sí en acción. Una vez que entendemos la razón para actuar, a medida que empecemos a comprender con mayor profundidad por qué el amor es un elemento tan necesario para sanar el mundo, se producirá un cambio interior y exterior en la forma en que vivimos. Ruego para que este libro pueda ayudar a alguien. Lo he escrito con el corazón abierto y espero que lo leáis con la mente abierta. Marian Williams. Vamos con la introducción, Isa. Hola, buenos días. Buenos días, mi vida. Cuando nacimos estábamos perfectamente programados. Teníamos una tendencia natural a concentrarnos en el amor. Nuestra imagen era creativa y floreciente y sabíamos usarla. Estábamos conectados con un mundo mucho más rico que el mundo con que ahora nos conectamos. Un mundo lleno de hechizo y de sentimiento de lo milagroso. ¿Qué nos pasó entonces? ¿Por qué cuando llegamos a cierta edad y miramos a nuestro alrededor, el hechizo había desaparecido? Porque nos enseñaron a concentrarnos en otras cosas. Nos enseñaron a pensar de forma antinatural. Nos enseñaron una pésima filosofía, una manera de mirar el mundo que está en contradicción con lo que somos. Nos enseñaron a pensar en la competición, la lucha, la enfermedad, los recursos finitos, la limitación, la maldad, la culpa, la muerte, la escasez y la pérdida. ¿Y cómo empezamos a pensar en estas cosas? Empezamos a conocerlas. Nos enseñaron que sacar buenas notas, ser buenos, tener dinero y hacerlo todo como es debido son cosas más importantes que el amor. Nos enseñaron que estamos separados de los demás, que tenemos que competir para salir adelante, que tal como somos nos valemos lo suficiente. Nos enseñaron a ver el mundo tal como lo veían ellos. Es como si inmediatamente, después de haber llegado aquí, nos hubieran dado una píldora para dormir. El pensamiento del mundo, que no se basa en el amor, empezó a retumbarnos en los oídos en el mismo momento en que desembarcamos en esta costa. El amor es aquello con lo que nacimos. El miedo es lo que hemos aprendido aquí. El viaje espiritual es la renuncia al miedo y la nueva aceptación del amor en nuestro corazón. El amor es el hecho existencial esencial en nuestra realidad última y nuestro propósito sobre la tierra. Tener plena conciencia de él, tener la vivencia del amor en nosotros y en los demás es el sentido de la vida.
El sentido, el significado no está en las cosas, está en nosotros. Cuando asignamos valor a cosas que no son amor, al dinero, al coche, a la casa, al prestigio, damos amor a algo que no nos lo puede devolver. Buscamos significado en lo que no lo tiene. El dinero en sí mismo no significa nada. Las cosas materiales en sí mismas no significan nada. No es que sean malas, es que no son nada. Hemos venido aquí para crear junto con Dios, extendiendo el amor. Una vida que se pasa pendiente de cualquier otro propósito no tiene sentido. Es contraria a nuestra naturaleza y finalmente nos hace sufrir. Es como si hubiéramos estado perdidos en un oscuro universo paralelo donde se ama más a las cosas que a las personas. Sobrevaloramos lo que percibimos con nuestros sentidos físicos y subvaloramos lo que en nuestro corazón sabemos que es verdad. Al amor no se lo ve con los ojos ni se lo oye con los oídos. Los sentidos físicos no pueden percibirlo. Se lo percibe mediante otra clase de visión. Los metafísicos la llaman el tercer ojo. Los cristianos esotéricos dicen que es la visión del Espíritu Santo y para otros es el yo superior. Independiente del nombre que se le dé, el amor exige una visión diferente de aquella a la que estamos acostumbrados, una forma diferente de conocer, de pensar. El amor es el conocimiento intuitivo de nuestro corazón. Es un mundo trascendente que secretamente anhelamos todos. Un antiguo recuerdo de este amor nos persigue continuamente pidiéndonos por señas que regresemos. El amor no es material, es energía, es el sentimiento que hay en una habitación, en una situación, en una persona. El dinero no puede comprarlo, el contacto sexual no lo garantiza, no tiene absolutamente nada que ver con el mundo físico, pero a pesar de ello puede expresarse. La experiencia que sé de él, tenemos la experiencia que de él tenemos es la de la bondad, la entrega, el perdón, la compasión, la paz, el júbilo, la aceptación, la negativa a juzgar, la unión y la intimidad. El miedo es la falta de amor que todos compartimos, nuestros infiernos individuales y colectivos. Es un mundo que sentimos que nos presiona desde adentro y desde afuera, dando constantemente falso testimonio de la insensatez del amor. El miedo se expresa bajo diferentes formas: cólera, malos tratos, enfermedad, dolor, codicia, adicción, egoísmo, obsesión, corrupción, violencia y guerra. El amor está dentro de nosotros. Es indestructible, solo se lo puede ocultar. El mundo que conocíamos de niños sigue aún sepultado en nuestra mente. Una vez leí un libro delicioso, The Mist of Avalon. Las nieblas de Avalon son una alusión mítica a las leyendas del rey Arturo. Avalon es una isla mágica que permanece oculta tras unas tupidas e impenetrables nieblas. A menos que se desvanezcan, no hay manera de que un barco se abra paso hasta la isla y solo se desvanecen cuando uno cree que la isla está allí. Avalon simboliza un mundo que está más allá del mundo que percibimos con los sentidos físicos. Representa un sentimiento milagroso de las cosas, el ámbito encantado que conocíamos de niños. Nuestro yo infantil es el nivel más profundo de nuestro ser. Es aquel o aquella que realmente somos y lo que es real no desaparece. La verdad no deja de serlo simplemente porque no estemos mirándolo. El amor solo puede quedar oculto tras las nubes o las nieblas mentales. Avalon es el mundo que conocíamos cuando todavía estábamos conectados con nuestra ternura, nuestra inocencia, nuestro espíritu. En realidad es el mismo mundo que vemos ahora, pero configurado por el amor, interpretado con ternura, fe y esperanza y con un sentimiento de admiración y de asombro. Es fácil de recuperar porque la percepción es una opción.
Las nieblas se desvanecen cuando creemos que detrás de ellas está Avalón. Y en eso consiste un milagro, en la desaparición de las nieblas, en un cambio de la percepción, en un retorno al amor. Gracias, Isa. Vamos con Jenis. Buenos días. Rey. Los principios. Capítulo 1. El infierno. El infierno no tiene cabida en un mundo cuya hermosura puede todavía llegar a ser deslumbrante y abarcadora que solo un paso la separa del cielo. Los textos citados directamente de All Course in Miracle se han colocado entre comillas angulares. Las citas que aparecen entre comillas altas son interpretaciones parafraseadas de dicha obra. La oscuridad. Tu viaje hacia la oscuridad ha sido largo y penoso, y te has adentrado muy profundamente en ella. Lo que sucedió con mi generación fue que nunca creímos. El problema no es que estemos perdidos o seamos apáticos, narcisistas o materialistas. El problema es que nos sentimos aterrados. Muchos sabemos que tenemos lo que se necesita: la presencia, la educación, el talento, las credenciales, pero en ciertos dominios estamos paralizados. No nos detiene algo de afuera, sino algo de adentro. Nuestra opresión es interna. No nos refrena el gobierno, ni el hambre, ni la pobreza. No tenemos miedo en que nos envíen a Siberia. Tenemos miedo y punto. Un miedo difuso. Tenemos miedo de que nuestra relación de pareja no sea lo que necesitamos o de que sí lo sea. Tenemos miedo de no gustar a los demás o de no gustarles. Tenemos miedo del fracaso o del éxito. Tenemos miedo de morirnos jóvenes y también de envejecer. Tenemos más miedos de la vida que de la muerte. Se diría, se diría que habríamos de sentir cierta compasión por nosotros mismos, inmovilizados como estamos por cadenas emocionales, pero no es así. Solo nos sentimos avergonzados de nosotros mismos porque pensamos que a estas alturas deberíamos ser mejores. A veces cometemos el error de creer que los demás no tienen tanto miedo como nosotros, y eso solo sirve para asustarnos más. Quizás ellos sepan algo que nosotros no sabemos. Tal vez nos falte algún cromosoma. En nuestra En nuestros días está de moda culpar prácticamente de todo a los padres. Pensamos que por su culpa tenemos tan poca autoestima. Si ellos hubieran sido diferentes, estaríamos rebosantes de amor por nosotros mismos. Pero si te fijas bien en la forma en que te trataban tus padres, verás que, salvo casos extremos, cualquier maltrato que hayas recibido en el pasado de ellos era leve si lo comparas con la forma en que te maltratas tú hoy. Es verdad que quizás tu madre te haya dicho muchas veces: jamás serás capaz de hacer eso, pero lo que tú te dices ahora es: eres idiota, nunca haces nada bien, la cagaste, te odio. Quizás ellos nos hayan tratado mal, pero nosotros somos crueles. Nuestra generación se ha hundido en un autoaborrecimiento apenas disimulado y siempre desesperadamente, incluso estamos buscando una salida, ya sea por la vía del crecimiento o por la de la huida. Tal vez con este diploma lo consignamos, o con este trabajo, este seminario, este terapeuta, esta relación, esta dieta o este proyecto. Pero con demasiada frecuencia, la medicina no llega a curarnos y las cadenas se hacen cada vez más gruesas y estrechas. Los mismos seriales se repiten con diferentes personas en diferentes ciudades. Empezamos a darnos cuenta de que el problema somos de alguna manera nosotros mismos, pero no sabemos qué hacer con ese descubrimiento. No tenemos suficiente poder para frenarnos
para frenarnos, todo lo saboteamos, todo lo abortamos, nuestra carrera, nuestras relaciones, hasta nuestros hijos. Bebemos, nos drogamos, controlamos, nos obsesionamos, codependemos, comemos en exceso, nos escondemos, nos atacamos. La forma no viene al caso. Somos capaces de encontrar un montón de maneras diferentes de expresar hasta qué punto nos odiamos, pero sin duda lo expresaremos, pero sin duda lo expresaremos. La energía emocional tiene que ir a alguna parte y el autoaborrecimiento es una emoción poderosa. Si se vuelve hacia adentro, se convierte en nuestros infiernos personales, adicciones, obsesiones, compulsiones, depresión, relaciones violentas, enfermedades. Proyectado hacia afuera, se convierte en nuestros infiernos colectivos, la violencia, la guerra, el crimen, la opresión, pero todo es lo mismo. El infierno también tiene muchas mansiones. Gracias, Janice. Recuerdo hace años haber tenido una imagen mental que me asustó terriblemente. Veía a una niña dulce e inocente que llevaba un delantal blanco de organdí, acorralada contra la pared, gritando desesperadamente. Una mujer maligna e histérica le atravesaba repetidas veces el corazón con un cuchillo. Yo sospechaba que eran ambos personajes, que los dos vivían como fuerzas psíquicas dentro de mí. A medida que pasaban los años, iba sintiendo cada vez más miedo de aquella mujer del cuchillo. Era algo activo dentro de mí. Escapaba totalmente de mi control y yo tenía la sensación de que quería matarme. Cuando estaba más desesperada, busqué un montón de maneras de salir de mi infierno personal. Leí libros sobre la forma en la que la mente crea nuestra experiencia, sobre cómo el cerebro es una especie de ordenador biológico que elabora cualquier información que introduzcamos en él con nuestros pensamientos. Piensa en el éxito y lo alcanzarás. Si esperas fracasar, lo conseguirás, leía. Pero por más que me esforzaba en cambiar mis pensamientos, seguía volviendo a los que más me dolían. Se produjeron a veces se produjeron avances pasajeros, me esforzaba por tener una actitud más positiva, por recuperarme y conocer a otro hombre o conseguir un nuevo trabajo. Pero volvía siempre a la pauta familiar, de traicionarme a mí misma. Finalmente, me portaba de una manera odiosa con el hombre o saboteaba el trabajo. Perdía 5 kilos y recuperaba rápidamente. Aterrorizada por la sensación de parecer atractiva, lo único que me asustaba más que no llamar la atención de los hombres era provocarla en exceso. El surco del sabotaje era profundo y su funcionamiento automático. Es cierto que podía cambiar mis pensamientos, pero no de forma permanente, y no hay más que una variante de desesperación peor que cielos metí la pata y es cielos la volví a meter. Mis pensamientos dolorosos eran mis demonios, y los demonios son insidiosos. Por mediación de diversas técnicas terapéuticas, llegué a estar muy al tanto de mis propias neurosis, pero eso no necesariamente las exorcizaba. La basura no se iba, simplemente se refinaba. A veces le explicaba a alguien cuáles eran mis puntos débiles y usaba el lenguaje tan consciente que sin duda esa persona debía pensar que evidentemente ya me conocía muy bien y que jamás volvería a hacer aquello. Pero sí que lo hacía. Reconocer mis debilidades no era más que una manera de desviar la atención y entonces perdía los estribos y me comportaba de una manera atroz y escandalosa con tal rapidez y naturalidad que nadie, y yo menos que nadie, podía hacer nada para detenerme antes de haber arruinado por completo una situación. Decía exactamente las palabras que harían que mi pareja me abandonara o me diera una bofetada, o las precisas para que me despidieran del trabajo, o algo peor.
En aquel entonces jamás se me ocurrió pedir un milagro, aunque en realidad no habría sabido que era un milagro, ya que los ponía en la categoría de la basura pseudo-místico-religiosa. No sabía hasta que leí un curso de milagros, que es razonable pedir un milagro. No sabía que no es más que un cambio en la manera de percibir. Una vez estuve en una reunión de personas que seguían el programa de 12 pasos y le pedían a Dios que que las librara del deseo de beber. Yo nunca había tenido ningún comportamiento adictivo en particular. Lo que me estaba haciendo polvo no era el alcohol, ni tampoco otras drogas, era mi personalidad en general. Esa mujer histérica que llevaba dentro, para mí, mi negatividad era tan destructiva como el alcohol para el alcohólico. Cuando se trataba de encontrarme yo misma, la yugular, era una artista. Era como si fuera adicta a mi propio dolor. ¿Podía pedirle a Dios que me ayudara con aquello? Se me ocurrió que, lo mismo que con cualquier otro comportamiento adictivo, quizás un poder mayor que yo misma podría cambiar completamente las cosas. Algo que no había podido hacer ni mi intelecto ni mi fuerza de voluntad. Entender lo que había sucedido cuando tenía 3 años no había sido suficiente para liberarme. Wow. Los problemas que yo pensaba que finalmente desaparecerían seguían empeorando años tras año. No había evolucionado emocionalmente tal como debería haberlo hecho y lo sabía. Era como si hubiera habido un cortocircuito en algún profundo lugar de mi cerebro. Como muchas otras personas de mi generación y mi cultura, había perdido el rumbo hace muchos años y en ciertos sentidos simplemente nunca llegué a crecer. Hemos tenido la post-adolescencia más larga de la historia, como víctimas de una parálisis emocional. Necesitamos retroceder unos pocos pasos para seguir avanzando. Necesitamos que alguien nos enseñe los elementos básicos. En cuanto a mí, me metiera donde me metiera, siempre había pensado que podía arreglármelas solas para salir del lío. Era lo bastante guapa o lo bastante lista o tenía suficiente talento o inteligencia y si nada de eso me servía, podía llamar a mi padre para pedirle dinero. Pero finalmente me metí en tantos líos que comprendí que necesitaba más ayuda de la que yo sola podía conseguir. En las reuniones de los programas de 12 pasos, seguía oyendo decir que un poder más grande que yo podía hacer por mí lo que yo no podía hacer sola. No me quedaba nada más que hacer ni nadie más a quien llamar. Finalmente, el miedo llegó a ser tan grande que ya no me sentí demasiado moderna para decir, Dios, por favor, ayúdame. Mitere, la luz. Buenos días. La luz está en ti. De modo que pasé por este momento espectacular y grandioso en que invité a Dios a mi vida. Al principio era aterrador, pero me fui acostumbrando a la idea. Después de aquello, en realidad, nada fue como yo esperaba que fuese. Había pensado que las cosas mejorarían, algo así como si mi vida fuera una casa y yo creyera que Dios le daría una estupenda mano de pintura y quizá le cambiaría los postijos, le construyera un bonito pórtico y le pusiera techo nuevo. En cambio, tan pronto como entregué la casa a Dios, sentí que Él me derribaba de un solo golpe, como si me estuviera diciendo: lo siento, cariño, pero los cimientos estaban agrietados y no hablamos de las ratas que había en el dormitorio. Me pareció mejor empezar todo de nuevo. Yo había leído sobre personas que tras entregarse a Dios sentían una profunda sensación de paz que descendía como un manto sobre sus hombros. Y en ese sentimiento lo tuve, pero apenas durante 1 minuto y medio. Después me sentí simplemente como si me hubieran atropellado.
Eso no me hizo desconectarme de Dios, sino más bien respetar su inteligencia. Aquello implicaba que él entendía la situación mejor de lo que yo había esperado. Si yo fuera Dios, también me había atropellado. Me sentí más agradecida que resentida. Necesitaba desesperadamente ayuda. Generalmente se precisa llegar a una cierta desesperación antes de estar preparado para Dios. Cuando llegó el momento de la entrega espiritual, yo no me lo tomé en serio, realmente en serio, hasta que no estuve completamente de rodillas. Había llegado a tal nivel de confusión que nada ni nadie podría haber hecho que Mariana volviese a funcionar. La histérica que yo llevaba dentro era presa de una rabia maníaca, y la niña inocente estaba de espaldas contra la pared. Me hundí, atravesé la frontera entre estar sufriendo, pero seguir siendo capaz de funcionar normalmente y estar sentada en un rincón del jardín de un psiquiátrico. Fui presa de lo que se suele llamar un colapso nervioso. Los colapsos nerviosos constituyen un método de transformación espiritual sumamente menospreciado. Es indudable que su función es llamarnos la atención. Sé de personas que año tras año tienen pequeños colapsos y cada vez se detienen justo antes de que la experiencia haga impacto en el centro. Creo yo que tuve suerte al haber experimentado de un solo golpe la vivencia completa. Lo que aprendí entonces no lo olvidaré. La experiencia fue dolorosa, pero ahora la veo como un paso importante y necesario en mi avance decisivo hacia una luz más feliz. Entre otras cosas, sentí una profunda humildad. Vi con mucha claridad que yo misma no soy nada. Mientras no te pasa esto, sigues probando todas tus viejas tretas, las que nunca te resultaron, pero que sigues pensando que quizás esta vez funcione. Cuando te has, cuando te has hartado y ya no puedes seguir con lo mismo, consideras la posibilidad de que haya un camino mejor. Entonces la cabeza se te abre y Dios puede entrar. Durante aquellos años me sentía como si el cráneo me hubiera estallado, como si me hubiera desparramado en miles pedacitos por el exterior. Después, muy lentamente empezaron a reunirse de nuevo, pero mientras mi cerebro estaba así al desnudo, fue como si le renovaran los cables, como si me hubieran sometido a alguna especie de cirugía psíquica. Sentí que me había convertido en un ser diferente. Son malas personas que han tenido de alguna manera que les estallaba la cabeza que las que se han animado a admitirlo ante sus amigos. Hoy por hoy no es un fenómeno excepcional. Actualmente la gente choca contra las paredes social, biológica, psicológica y emocionalmente. Pero esto no es una mala noticia. En cierto sentido es algo bueno. Mientras no terminas por caer de rodillas, apenas si estás jugando a la vida y en cierto nivel sientes miedo porque sabes que apenas sí estás jugando. El momento de la entrega no es cuando se acaba la vida, es cuando comienza. No es en este momento de eureka que es el clamar a Dios lo sea todo y que en lo sucesivo uno se encuentre en el paraíso. Simplemente has empezado la ascensión, pero ahora sabes que ya no estás corriendo en círculo al pie de la montaña, sin llegar nunca realmente a ninguna parte, soñando con la cumbre y corriendo en círculo al pie de la montaña, sin llegar nunca realmente a ninguna parte, soñando con la cumbre y sin la menor idea de cómo llegar a ella. Para muchas personas las cosas tienen que ponerse muy mal antes de que haya un cambio. Cuando realmente tocas fondo, entonces llega el júbilo de la liberación y reconoces que en el universo hay un poder más grande que tú, que puede hacer por ti lo que tú no puedes hacer. Y súbitamente te parece que al fin y al cabo es una excelente idea. Qué ironía, te pasas la vida entera resistiéndote a la idea de que ahí afuera haya alguien más listo que tú y entonces de pronto sientes un gran alivio al saber que es verdad. De pronto ya no tienes demasiado orgullo para pedir ayuda. Eso es lo que significa
entregarse a Dios. Gracias. Gracias, Tere. Listo. Buenos días. Buenos días, Entonces, Sandra. Hola. hasta ahí vamos a quedar. Ok, súper. Entonces, ¿con qué nos quedamos el día de hoy de la lectura? Lo que más me queda es esta parte donde la autora comparte, ¿no? Que a veces nosotros decimos las personas que están enganchadas con el alcohol, que están enganchadas con las drogas, que tienen una relación tóxica y que siguen con un marido de pronto agresivo o malo y se quedan allí, bueno, en fin. Entonces, como ella hace ver que no solo eso es un vicio, ¿no? Que no solo eso es un problema, sino esa, ese vicio de autoflagelarnos, de autodañarnos, de autocrítica, de vivir una mala vida, ¿sí? Y pasar por mucho tiempo sosteniendo eso, creyendo que con mi inteligencia lo voy a resolver, que como dice ella allí, ¿no? Pidiéndole dinero a mi papá lo voy a resolver. Y eso es como si pusieras como si pusieras una curita en algo que está echando pus, ¿sí? Como, como taparlo y bueno, ahí ya por lo menos como que lo puedo soportar, lo puedo sostener, pero eso se está haciendo cada vez más crónico. Entonces lo que más me queda de este primer capítulo es esa parte de negarnos, de negarnos ir a trascender eso, ¿no? Es como una de mis mentoras dice, ¿cuánto más te tiene que doler para tomar la decisión de salir de allí? ¿Cuánto más vas a abrazar esos resentimientos? ¿Cuánto más vas a abrazar el odio? ¿Cuánto más vas a culpar a tus padres? ¿Cuánto más vas a estar allí como en ese círculo vicioso que sabes que es tú contigo, ¿no? Y cómo me llamó mucho la atención cuando ella dice que ir a sus 3 años y como que sanar, vieron que estuvimos leyendo el libro de las heridas, y es como retroceder en el tiempo, ir a sanar pues esa niña herida o todas esas cosas, no le habían dado la solución, ¿sí? No le habían dado la solución. O sea, por más que hizo terapia, por más que hizo todo eso, eh, no, como que no salía de eso igualmente, ¿sí? Y cómo llega a ese punto de, ok, se trata de un milagro, se trata de entregarle a Dios y se trata de vivir en amor. Entonces a mí lo que me queda hoy en esta primera parte es cómo a veces nos podemos enredar tanto cuando hay una solución tan ligera, tan suave, una decisión tan trascendental y que para la mente es, no puede ser tan fácil, no puede ser tan fácil, ¿no? Entonces nuestra propia mente, nuestro propio ego, nos hace ese camino largo, ese camino de seguir en ese drama, ¿no? Y evitar el crecimiento espiritual, ¿no? Y el crecimiento espiritual empieza por una entrega espiritual. Y aquí hay una parte que como caer de rodillas, como te entrego Dios ya. O sea, y me gustó un poco también muchísimo en la introducción esta parte de cuando ella encuentra el libro, ¿sí?
y comienza a leerlo y le da la explicación del curso de milagros, cuando ella encuentra el libro del curso de milagros. Y es como comienza a leer y entonces dice, wow, como quien dice, me está diciendo muchas cosas sin insultar mi inteligencia. O sea, porque esta inteligencia muchas veces es la que nos tiene enfrascada en conflictos, en dramas, en situaciones, ¿no? Y muy sutilmente el curso de milagros, sin insultar sus viejas creencias, sin nada de eso, con mucho amor, le hace ver que hay un lugar mejor, una forma mejor de vivir esta experiencia, que no es la carrera que todos los humanos vivimos, la carrera de ir tras el éxito, tras las cosas materiales, los, los placeres mundanos. Y fue muy poderoso esto de estamos viviendo una vida donde le damos amor a las cosas materiales y las cosas materiales no nos devuelven ese amor, son cosas inertes, ¿no? Entonces no le damos amor a las personas, no nos damos amor a nosotras mismas, no damos amor a la relación que tenemos con nosotras mismas, no volvemos a Dios, no le damos amor a las personas, a la experiencia viva, por ejemplo, la naturaleza, el cielo, el sol, a lo vivo. Y es muy lindo porque aquí quiero compartirles, por ejemplo, cuando ves una flor, entonces es como, qué bonita, entonces te conectas con la belleza, ¿sí? Y le das ese momento, ese tiempo, esa intención, esa presencia, y la flor te la devuelve porque te hace sonreír, porque te hace imantarte de esa belleza, ¿sí? Pero no, pasamos de largo, o sea, no hay tiempo para ver la flor. Entonces, como que esta vida de prisas, de éxito, de tengo que conseguirlo, nos hace enviar el amor a donde no hay retorno, ¿sí? Y por ahí empieza todo. Entonces me gustó mucho esta parte. En lo personal, he tenido muchas personas en terapia con cuadros muy autocríticos, con personas haciéndose mucho daño. Y pues lo que conecto hoy es que eso también es un vicio, ¿sí? Como ser alcohólico y como ser drogadicto. El vicio a hacerme daño, el vicio a no avanzar, el vicio a sentirme insuficiente, ¿sí? ¿Y cómo lo puedo cambiar? Yendo a la luz, como dice hoy el libro, yendo a la luz, como si fuera estos alcohólicos anónimos, ir y entregar. Y por supuesto, como dice la autora, produce dolor ser consciente, porque ese es el primer paso, ser consciente de que tengo esta forma de recaer, ¿no? Y de estar constantemente alimentando energéticamente ese cuadro, justificándome, eh, comprometiéndome más con la oscuridad que con la luz, ¿sí? Entonces es muy interesante que es sencillo, es fácil, es comenzar a conectar con el amor, es comenzar a conectar con los milagros y es comenzar a todo eso que pesa, entregárselo a Dios. Y tu carretera va a ser ligera, ¿sí? Tu viaje va a ser ligero, ¿ok? Entonces, cuéntenme ustedes con qué les llegó, qué les cayó. Dice Genis 1 Corintios 13, déjense guiar por el amor. Así es. Me recuerdo una vez una chica me dijo, Pris, te deseo amor. Te deseo que el amor te envuelva, ¿sí? Ella me dijo así, Pris, te deseo amor, que el amor te envuelva, porque donde va el amor, el éxito y el dinero se le añaden. Y fue una frase muy hermosa. Por eso en la palabra también dice el dinero por añadidura, ¿no? Entonces, el amor
va primero. En un curso de milagros, este libro es basado en un curso de milagros. Entonces, en el curso de milagros explica cómo puedo ver esto desde el amor, cómo puedo ver esto de una forma diferente, cómo puedo mirar esto y no perder mi paz, ¿sí? Isabel. Hola. Yo quería comentar es que lo que me llamó me impactó, digamos, es el párrafo que está un poquito largo donde habla de los miedos, ya que tú mencionaste también antes, que es que tenemos los miedos a cantidad de cosas, ya, y habla de la adicción, de que nos enfermamos, bueno, ese párrafo ahí. Y ahí de lo que me llegó ahí mismo es que realmente es ese miedo que nosotros tenemos al ser, a ser nosotros mismos, o sea, es como ese miedo a reconocernos. Eso fue lo que me llegó a mí. Y de todo eso dije, bueno, sí, son los distintos miedos y esos miedos los vivimos durante toda la vida y entonces es que nos llevan a otras cosas y vamos perdiendo ese amor. Entonces es como ese miedo a ser yo misma al ser, ¿ya? Y que eso no nos permite reconocernos y empezamos a buscar otras cosas para tratar de encontrarnos y nos hundimos quizá más hasta que llega el momento en que nos muestran que hay algo más allá que llevamos igual nosotras mismas dentro. Eso Ujú. fue lo que me llegó. Gracias, Isa. ¿Alguien más que quisiera comentar? Mira, con respecto a este tema, em, hay una cosa muy, muy valiosa y es, deberíamos de preguntarnos más, ¿cómo nos gustaría ser? ¿Qué nos gustaría hacer? ¿Qué nos gustaría dar? Porque estamos programados, como dice al principio del libro, ¿no? Estamos programados. Hay un mundo que dice, nace, estudia, saca título, cásate, ten una casa, cómprate un carro o al revés, no sé. Em, entonces, eso se llama expectativas, ¿sí? Y nuestra vida está filtrada por esa programación y por esas expectativas. Si yo no saqué un título, entonces yo ya no soy feliz porque no cumplí la expectativa de mi mundo. Si yo estoy soltera y tengo, no sé, 30 y pico de años, uy, ya se me pasó el tiempo, ¿sí? No cumplo las expectativas de mi mundo. Entonces yo debo de estar mal, yo debo de ser errónea, ¿no? Em, si no me he comprado una casa y ya tengo 40 años, no sé, y no tengo casa, qué frustración, ¿sí? Qué terrible. O sea, no estoy cumpliendo las expectativas de mi mundo. Pero nosotros no debemos de vivir una vida con las expectativas del mundo, sino debes de ir adentro de tu corazón y ver qué es lo que tú quieres, ¿sí? Y comenzar a poner más modelos, ¿sí? Como los modelos, por ejemplo, ahora, y hoy arrancamos el acelerador de resultados de Círculo Yellow y es, wow, o sea, a mí me encanta lo que hago. O sea, yo trabajo en online, yo puedo vivir en cualquier parte del mundo y yo sigo teniendo mis mismos ingresos todos los meses, no importa dónde me vaya, ¿sí? Y digo, es un nuevo modelo, es el nuevo modelo que ciertas personas valientes dijeron, vámonos por internet, hagamos todo este tema. Entonces el otro día salía una pareja con dos hijitos que dejaron rentando su casa y se fueron en un carro de estos casa y están viajando por todo Estados Unidos y todos trabajan online. El esposo trabaja online, la esposa trabaja online y los hijitos estudian online. Un nuevo modelo. Yo le dije a mi esposo, hagamos eso. Pero necesito que él trabaje online porque él no trabaja online. No, hagamos eso. Y a él le encantó la idea. ¿Cuánto te puedes divertir en esta experiencia? ¿Cuánto puedes romper ese molde? Y por eso yo hago lo que hago. Por eso yo mentoreo mujeres para que realmente se dediquen a hacer lo que aman y den posibilidades a más mujeres de hacer lo que aman, de trabajar en lo que les gusta, de hacer lo imposible posible. Sí se puede. De hecho, a eso venimos, ¿sí? A eso venimos, a crear.
nuevas cosas porque aprendí una cosa bien linda y es que Dios se expresa a través de nosotras. Entonces, ¿qué vas a permitir que Dios se exprese a través tuyo? ¿Va a repetir el modelo? Pues no hay nada que expresar ahí, ¿sí? Permite que Dios se exprese a través de ti, con una nueva idea, con algo creativo, con algo diferente, y salte de esa programación. Yo me recuerdo que fui mamá joven, fui mamá de 20 años, y yo no me titulé, primero fui mamá, ¿sí? Me fui de la universidad y me dediqué a ser mamá. Después, cuando ya mis hijos estaban grandes, allí me titulé de psicóloga y toda la vaina. Y cuando yo me titulé, tenía como 15 años de vida laboral y me titulé, ¿sí? Y cuando hice la publicación en Facebook dije, lo hice diferente y también está bien. Lo importante es cumplirte tus sueños, ¿sí? Y me recuerdo que cuando yo era jovencita, de 18 años, estudiaba administración de empresas. Y ni mierda, no me gustaba eso. Pero estudiaba porque por el molde. Pero estudie eso y mire, le va a ir bien. Y era lo único que había en la noche en mi universidad de mi ciudad, en Machala. Sí, entonces yo estudié eso. Entonces al tercer, cuarto año deserté y me volví mamá. Y de ahí me fui a España. Y cuando volví de España a los 10 años, retomé, pero fui y dije, no, voy a estudiar psicología. ¿Sí? Y lo saqué. Y lo hice diferente y está bien también. ¿Sí? Lo importante es no quedarte con las ganas de lo que quieres hacer. Y bueno, terminamos con Laurita. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues a mí algo que me llamó la atención, fue que dice que tu viaje hacia la oscuridad ha sido largo y penoso y te has adentrado muy profundamente en ello. Y si es cierto, a veces vivimos con la mentalidad de, pues aquí nací y aquí me quedo, porque ya estamos muy adentrados, como dice la palabra que fue que me llegó. Ujú, O más adelantito, se me quedó otra frase porque, como lo he dicho, me estoy preparando y dice, ¿cuánto más te tiene que doler para salir de allí? Y se me queda mucho porque sí es cierto, o sea, ya cuando descubres que, o sea, no se puede más, hay que hacer un cambio. Sí duele mucho pensar en dejar como tu zona de confort, vamos, ¿no? Porque pues ahí no le hace que esté mal o que me esté yendo mal, aquí estoy. No pasa exacto. nada, estoy. Pero cuando empiezas a querer un cambio, a ser diferente, sí, a veces se pone difícil la cosa, pero hoy sé que se puede. Hoy sé que se puede. Con Totalmente. eso me quedo. Pues, gracias. Y es más que nada, fíjense, esta parte es muy hermosa como solo un paso a la vez, solo un día a la vez. Porque tu ego, tu mente te puede decir, uy, es inmenso lo que vamos a hacer, el cambio tan drástico que voy a hacer, uy, es terrible. No, 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 no. Es justamente el ego saboteándote tu avance. Es solo un paso. Es, por ejemplo, estar aquí, estar presente, encender la cámara y darte este tiempo, ¿sí? Un día a la vez, un paso a la vez. Esto está marcando una semilla para el mañana. Y mañana sembramos otra semilla, ¿sí? Y así sembramos, sembramos, sembramos. Y el día que no podemos sembrar, no pasa nada. Pero ¿cuántas semillas ya tenemos sembradas, ¿no? De leer, de meditar, de hacer un canto por la mañana, de conectar con estas mentes maestras que son ustedes, de poder compartir. No solo compartimos conocimiento, no solo compartimos sabiduría, compartimos energía y la energía lo es todo. Compartimos conocimiento y el conocimiento da claridad. Y compartimos algo hermoso que es presencia y que yo las invito a regalarse este momento de absoluta presencia, porque en la presencia estamos sembrando muchas cosas, ¿sí? Entonces me despido con esta frase que dice, Avalón significa un mundo que está allá, más allá del mundo que percibimos con los sentidos físicos.
representa un sentimiento milagroso de las cosas en el ámbito encantado que conocíamos de niños. Por eso la palabra dice que seamos como niños. No como niños berrinchudos, sino como niños inocentes. El curso de milagros comparte mucho acerca de la inocencia, del asombro, de la diversión y del amor, porque un niño se pelea, se trompea y luego al rato está abrazándose y besándose, ¿sí? Los resentimientos te alejan de Dios y los resentimientos te hacen una persona que siempre está tomándose todo personal, ¿sí? Entonces hoy abro mi mundo a balón, donde veo más allá de mis sentidos y donde abrazo un sentimiento milagroso. Un milagro está por suceder y me conecto con esa esencia y esa inocencia del niño, de la niña en nuestro caso. Y desde ahí vivo, súper contenta, quiero jugar, quiero mirar la vida con asombro, miro a todos inocentes, soy inocente también y me inyecto todo ese amor para dar, compartir y desde allí todo comienza a suavizarse, a dulcificarse, ¿sí? Listo, mis amores, así vamos a quedar. Nos vemos mañana con la parte 2. ¿Ok? Dice Noelia, me quedo con conectar con la espiritualidad. Así es. Y más que nada es con el crecimiento espiritual, ¿sí? Con el crecimiento espiritual, con el crecimiento emocional. Porque una vez me dijo alguien algo que me resonó full y es, si no estás creciendo en amor, no estás haciendo nada, ¿sí? Creciendo en amor. Como que la propuesta es crezcamos en amor. No en resentimientos, no en odios, no en críticas, no en juicio, porque a veces estamos creciendo para ese lado, ¿sí? En negatividad, en cosas de eso. Entonces crece en amor y verás cómo todo tu mundo se blinda. Besos para todas, excelente semana, nos vemos mañana. Chao, chao.